buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver los temas de la política internacional y de la política exterior. Primeramente, desde el punto de vista teórico, vamos a definir política internacional, vamos a definir política exterior y de ahí vamos a partir para definir el concepto de poder, así como las fuentes del poder, las fuentes que hacen posible el poder. Y finalmente vamos a definir el concepto de diplomacia. Tres conceptos estrechamente relacionados: política internacional, política exterior y política y diplomacia. La política internacional es una subdisciplina de las relaciones internacionales. A su vez, la política exterior es una subdisciplina de la política internacional. Por lo tanto, las relaciones internacionales definen a la política internacional como el conjunto de las políticas exteriores que los estados despliegan en el sistema internacional. Esta definición se fundamenta en la concepción estatocéntrica o realista de las relaciones internacionales. Esto es, que el referente fundamental del estudio de la política internacional y de la política exterior es el Estado-nación soberano. Por lo tanto, la definición de política exterior, desde la perspectiva estatocéntrica, como mencioné anteriormente, es el instrumento que el Estado despliega en el sistema internacional para fijar una serie de objetivos, posturas y propósitos en sus relaciones con los demás actores internacionales. A su vez, el sistema internacional, por lo tanto, es el conjunto de las relaciones que resultan de la interacción de los actores internacionales, de los cuales destaca el Estado-nación. Bajo esta perspectiva se debe retomar, por tanto, el concepto de poder, dado que política internacional y política exterior tienen el concepto en común, el concepto de política, y política es sinónimo de poder. El sistema internacional es anárquico por naturaleza, dado que los estados luchan por el poder en el sistema internacional, por imponer su interés nacional definido en términos de poder. Y esta postura es común a la mayor parte de los estados. Por lo tanto, resulta un sistema anárquico por naturaleza, es decir, por el papel que juega el Estado en su lucha por el poder. El realismo define el poder como la capacidad que alguien tiene de hacer que otro haga lo que él quiere que haga. En este caso, la capacidad que un Estado tiene para que otro Estado u otro actor internacional haga lo que él determina en su proyecto de política exterior. Esta definición es una definición de carácter psicológico, por lo tanto, también nos remite a las fuentes del poder. Desde el punto de vista psicológico, hay tres fuentes del poder. La primera de ellas es la expectativa de beneficios. ¿Esto qué significa? Que el poder también parte de la interacción de dos o más actores. Y una de las fuentes del poder es la expectativa de beneficios, lo que significa que uno de esos actores es objeto del poder y el otro es el sujeto del poder. El sujeto del poder es el que ejerce el poder sobre el objeto del poder. Por lo tanto, cuando hay una relación de poder es porque el que es objeto de poder tiene expectativa de beneficios, por lo tanto, hace lo que el que ejerce el poder determina. Otra fuente psicológica del poder es el miedo a las represalias, es decir, alguien va a actuar de tal o cual manera de acuerdo a lo dispuesto por alguien que ejerce el poder porque tiene miedo a las represalias, es decir, si no se hace lo que el que tiene el poder dice, puede sufrir las represalias de este sujeto del poder. Y finalmente tenemos como otra fuente del poder el respeto, tanto respeto a un líder o el respeto a las instituciones. Esta también, desde el punto de vista psicológico, es una fuente de poder. Por lo tanto, estas fuentes de poder nos remite al ejercicio del poder. Y de acuerdo a Raymond Aron, que es un realista francés estudioso de las relaciones internacionales, siguiendo la escuela de Hans Morgenthau, él define como mecanismos del poder a la persuasión, a la disuasión o a la coerción. Esto quiere decir que ya después de que se da una relación de poder, independientemente de cuál sea la fuente del poder, ya se asume que alguien está ejerciendo el poder. Y el ejercicio del poder tiene que ver con la persuasión, la disuasión o la coerción. ¿Qué significa esto? Que el sujeto del poder despliega una serie de estrategias para que su contraparte, el que es objeto del poder, haga lo que él determina de acuerdo a ciertas estrategias, como la persuasión, la disuasión o la coerción. Esto nos remite, por lo tanto, a la definición de diplomacia. La diplomacia es el instrumento de la política exterior. Así como la política exterior es el instrumento del Estado, la diplomacia es el instrumento de la política exterior.
Es la actividad que llevan a cabo los representantes del Estado, es decir, el gobierno es el que representa al Estado y el gobierno tiene una sección de gubernamental que se encarga de llevar a cabo la representación del Estado. Es decir, la política exterior es el plan de un gobierno determinado y la diplomacia es la ejecución de dicho plan, teniendo como fundamento la estrategia de la negociación. Hablar de diplomacia es hablar de negociar los intereses encontrados de dos o más actores y tiene como principal objetivo evitar un conflicto, o más bien atenuar un conflicto para no llegar a la guerra. Cuando ya este conflicto se sale de control, significa que ha fracasado la diplomacia y por lo tanto ha estallado un conflicto mayor que es la guerra. Finalmente, tenemos, como para recapitular, que en este video hemos visto la definición de tres conceptos fundamentales. La definición de política internacional, la definición de política exterior, la definición de diplomacia y incorporamos el concepto de poder, sus fuentes y sus mecanismos. Por su atención, muchas gracias.